Si alguna vez has sentido que ni tú mismo puedes con tu propia mente Tienes inquietudes sobre lo que te sucede y cuestionas todo acerca del mundo en general, este podcast es para ti. Conoce nuestros distintos puntos de vista en cuanto a temas que seguro han pasado por tu imaginación. este es un espacio para sentirnos libres e identificados, porque recuerda, no estás solo Y eso es Para Mentes Inquietas. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy particularmente tenemos un contenido muy especial porque vamos a estar conversando sobre un tema muy enigmático del que todos tenemos demasiadas dudas, preguntas y sobre todo yo diría que bastante controversial. Definitivamente es un tema bastante controversial y de hecho hay muchísimas personas que incluso les da miedo hablar de esto y precisamente sobre eso también vamos a estar hablando. El tema que tenemos para el día de hoy es acerca de la muerte, todo lo que tiene que ver con el tiempo en la tierra y también con el tiempo que, bueno, ¿qué será lo que hay más allá de la muerte? ¿A dónde iremos en el otro mundo cuando nos toque partir? O sea, yo creo que son de las preguntas que más nos hacemos el día a día y que a veces como que también tratamos de evitar, precisamente porque nunca le encontramos una respuesta. Y yo creo que si te dieran la oportunidad de tenerle una respuesta a lo que hay después de la muerte, yo creo que eso también suena como terrorífico totalmente. Pero bueno, es algo que de verdad queremos conversar con ustedes, a ver cuáles son nuestros puntos de vista con respecto a este tema y también cuáles serán los que tienen ustedes. Yo creo que eso es bastante interesante. Hay muchísimas personas que saben demasiado sobre esto y me encantaría que ellos también tuvieran la oportunidad de hacernos comentarios o de hacernos preguntas, de aportar lo que quieran. Y como habíamos dicho anteriormente, durante cada capítulo, al final siempre vamos a tener como un espacio para hablar acerca de un tema que hayamos tocado en el pasado y que ustedes nos hayan comentado sobre eso. Creo que es bastante interesante. Pero bueno, creo que es muy importante también que sepan quiénes son aquellas personas que los están acompañando cada semana con un nuevo podcast. Y bueno, si es nuestra presentación, como siempre las que están hablando aquí con ustedes es Karina Valls y Liliana Gallardo, quien habla ahora mismo. Y también vamos a estar conversando sobre aquellas experiencias de las personas que se nos han ido, que hemos perdido seres queridos, cómo eso de alguna manera nos ha afectado y cómo hemos sobrellevado esta situación. Yo creo que a muchos les ha pasado este momento y creo que también es ley de vida en alguna circunstancia o en alguna parte de nuestra vida, de nuestro curso aquí en la Tierra, vamos a tener esa experiencia. Y yo sé que es muy duro, es muy difícil, pero eso trae consigo muchas dudas, preguntas, creo que sobre todo las cosas, muchas interrogantes, sin respuestas, sin una palabra que sea tan, digamos, que te exprese de manera tan real un significado que va más allá de la vida. Entonces, particularmente, este episodio, nuestro primer capítulo oficial de Para Mentes Inquietas, va a estar dedicado especialmente a esto, además de la vida y el tiempo de todas las personas que tenemos en la Tierra. Y otra cosa que también me llama mucho la atención es el tema de las experiencias sobrenaturales. Eso me parece demasiado interesante porque siempre uno tiene, bueno, no sé si en tu caso, Lili, porque en mi caso siempre he tenido como esa ilusión o esa esperanza de vivir una experiencia paranormal. Aunque no soy tan creyente, la verdad creo más en la ciencia que en cosas que mis ojos no han visto o que no he escuchado, que no he presenciado, pero sí tengo ese deseo como de conocer o de saber si realmente lo que algunas personas dicen que es cierto, yo también puedo asegurarlo. Yo creo que en ese tema diferimos totalmente porque, bueno, o sea, yo no sé si creer o no creer. O sea, yo creo que mi mente me dice, no, es mejor que no creas por tu salud mental, porque yo creo que eso es un tema que de verdad me asusta muchísimo y creo que si me tocara algún día experimentar algo así, yo creo que, bueno, sería como muy traumático y la verdad yo creo que no estoy preparada para algún tipo de situación así y bueno, tampoco la he vivido en realidad. ¿Tú has tenido alguna experiencia que tenga que ver con algo que tú creas que es como, Dios mío, esto no es algo normal y bueno, me está sucediendo, me toca creerlo? Y es una de las razones por las que dices que de verdad te gustaría experimentar otra cosa mucho más allá. Bueno, realmente algo que tú digas cercano a la muerte o a espíritus o cosas así, no, o sea, nunca en mi vida, pero gracias a Dios. Sí, menos mal, porque claro, yo sé que de alguna manera eso nos asusta y
no Sí. sé, uno se puede sentir muy mal después de eso, pero no he tenido ninguna experiencia cercana a eso. Sin embargo, sí, hace muchísimo tiempo, yo creo que tenía como 16, una vez un señor, porque mi mamá practica yoga, ella hace yoga. Y bueno, a veces hay personas que van a las clases que no son profesores, digamos, oficiales de la academia, sino que llegan a ese lugar para impartir clases especiales o clases particulares que se salen de lo normal, de lo cotidiano. Ok. Y en una de esas clases hicieron una especie de sanación. Con sanación no me refiero a digamos, brujería. Algo de No, santerismo, para ese tipo nada, de para cosas. nada. Porque yo sé que algunas personas tienen ese tipo de dudas, pero no, nada que ver. Simplemente era una actividad como cualquier otra, solamente agregándole el hecho de que era una sanación. Para uno sentirse un poco mejor consigo relajado. mismo, más relajado, como que despejarse de las cosas negativas que a uno le pasan. Y a mí particularmente me hicieron eso. Y recuerdo que yo pensé que él tenía una linterna o también tenía una vela. Por el calor que yo tenía en la cara y porque también yo tenía los ojos cerrados. Realmente yo nunca los abrí en ninguna parte de esa actividad. Pero yo sí llegaba a ver, o sea, a pesar de que tenía los ojos cerrados, llegaba a ver como una luz se pasaba por mis ojos. Era una luz que yo pensaba en ese momento, era una linterna o una vela, porque además de ver la luz sentía muchísimo calor. Qué loco. Horrible, y te lo juro que sentía tanto calor que yo decía, no, este señor seguro tiene una vela o está haciendo, no sé, un ritual con esto, qué sé yo. Ok. Y yo sí se lo pregunté cuando terminó toda la actividad, yo se lo pregunté y él me dijo que no. Mi mamá también estaba allí y me dijo que efectivamente no. O sea que en ningún momento había sacado nada, y entonces la explicación que me dieron fue que es la energía. Que hay personas que presencian eso y es simplemente la energía. No tiene nada que ver con espíritus ni cosas así tipo paranormales. Simplemente es la energía que todos los seres humanos tienen aquí, porque no solamente somos materia. Y creo que eso es algo totalmente extraordinario, o sea, sentir algo así, darte cuenta, o sea, que te digan, no, es energía, y tú como, wow. O sea, me Sí. parece interesante, pero creo que también por otro lado es como, qué susto, o sea, cómo una persona puede llegar a sentir ese tipo de cosas. Y yo creo que de allí es donde nacen todas estas, digamos, dudas o preguntas con respecto a esas cosas que no vemos todos los días o que son como, digamos, anormales, porque esa es en realidad la palabra que le dan a ese tipo de cosas. Experiencias paranormales o extrañas o fuera de lo típico. Y bueno, la verdad es que en mi caso nunca me ha sucedido algo así, gracias a Dios. O sea, han pasado tipo cosas, ay, que bueno, se cerró una puerta, ¿sabes? Ay, se movió una puerta, pero yo todo eso se lo atribuyo como que a la naturaleza. Ay, no sé, la brisa empujó la puerta. Sí, yo también soy así. Pero pienso siempre así, o sea, yo nunca decido como que no, eso seguro tiene que ver con algo de la vida, eso fue alguien. O sea, de verdad que nunca me ha pasado en ese sentido. Sin embargo, me han ocurrido sueños, o sea, he tenido sueños donde, por ejemplo, una vez, hace ya bastantes años, no voy a decir cuál es el año, pero hace muchos años, una prima falleció. Ella era una prima cercana, muy querida por toda la familia y por mí. Ella siempre me echaba broma, o sea, ella siempre estaba jugando conmigo. Yo recuerdo que ese es como que los recuerdos que tengo con ella, las memorias, como que siempre estábamos riéndonos, a ella le encantaba hacerme cosquillas y de verdad yo la quería muchísimo, y obviamente me dolió su partida, además porque fue un día después de mi cumpleaños. Y un día antes de mi cumpleaños ella tuvo un accidente de carro, entonces me acuerdo de que esa experiencia durante mi cumpleaños de verdad que no fue tan bonita. Pero cuando ella partió, yo me acuerdo que como 2 semanas después o 3 semanas después, yo tuve un sueño con ella en donde ella venía a mi casa y me entregaba una carta. Yo me acuerdo de cómo, o sea, de cómo estaba todo escrito en la carta, sin embargo yo no la leí. Simplemente me acuerdo como los tamaños del texto, de las letras y de estas cosas. Y yo como, bueno, gracias. O sea, ella me dio la carta, me acuerdo que luego se fue y fue como... Cuando me desperté, no entiendo por qué tuve este sueño. Me acuerdo de que yo no le quise decir a mis papás de que había tenido ese sueño. Sin embargo, hablé con mi abuela y se lo conté a ella. Le dije, ¿sabes qué, abuela? Tuve este sueño, no sé qué significa, pero bueno, me dio una carta, qué loco. Ese mismo día en la tarde, cuando llegan mis papás del trabajo, mi papá me cuenta, no, que estaba hablando con mi hermana, que era la mamá de mi prima, y me contó de que se consiguió una carta limpiando el cuarto de ella, una carta a la que ella le hablaba a Dios. Y yo me quedé de verdad en shock, o sea, loquísima, tipo, Dios mío, ¿será que esa es la carta con la que yo soñé? Y me acuerdo cuando llegué
a leer la carta, o sea, cuando la tuve enfrente fue como, Dios mío, sí, o sea, es totalmente, o sea, se parece demasiado a la carta que ella me entregó a mí, a pesar de que en el sueño yo nunca la pude leer, pero cuando sí tuve la oportunidad de leerla, de verdad que fue como algo bastante sorprendente, porque yo creo que no es tan común ver que alguna persona le escribe una carta a Dios. O sea, yo por ejemplo nunca lo he hecho. Y me acuerdo que en esa carta ella le hablaba a Dios, o sea, de una forma súper bonita, tipo un diario, contándole de su experiencia, de su vida. Y en esa carta, que es algo como que también, no sé, algo demasiado llamativo, ella menciona a su mejor amiga. Su mejor amiga también se fue del mundo en ese mismo accidente que tuvieron ambas. Entonces como todo es extraño, tipo, mencionas a tu amiga, cómo está tu amiga, qué es lo que hace tu amiga en la carta, y bueno, ella también partió contigo. Yo creo que eso fue como algo demasiado extraño y wow, o sea, demasiado sorprendente. Hasta el día de hoy nunca, obviamente, hemos encontrado una respuesta de wow, si quizás ella como que siempre hablaba con Dios o como que le gustaba hacer ese tipo de cosas, pero yo creo que también es algo bastante interesante y bastante extraño. Y bueno, esa es como que la única experiencia así que yo digo, Dios mío, o sea, las cosas, los sueños tienen un significado real en la vida, o sea, yo creo que eso es algo demasiado loco. O también a veces que uno sueña tipo, ay, no sé, como que soñé que me estaban robando, soñé que estaban robando a alguna Ay, eso persona. siempre me pasa. Y resulta que al día siguiente, o como 2 días después, te enteras de que, ay, robaron a alguna persona y tú te quedas como, Dios mío, pero yo soñé que algo así pasaba. O sea, yo creo de verdad que es algo demasiado extraño, demasiado loco, pero que sí pasa, que es real y que a veces uno no debería como que asustarse tanto, sino como que prestarle un poco más de atención a ese tipo de cosas. También, por ejemplo, esos sueños rarísimos que te dicen, no, si sueñas que se te cae un diente, eso significa que alguien se va a morir. Bueno, Sí, bueno, a mí me pasa todo demasiado el tiempo, loco. pero no soy tan creyente no sé, de esas cosas que dicen las personas. Si sueñas tal cosa es porque te va a pasar algo más adelante. No, Ajá, no que soy como significa algo. Ajá. tan supersticiosa, no soy tan así. Bueno, yo tampoco era así hasta el día que me pasó lo de mi prima, que dije como que, wow, bueno, este sueño preciso sí tuvo algo que ver con la vida real, con mi vida real. Y bueno, me lo creí, dije, wow, gracias Dios, no entendí por qué justamente conmigo, pero de verdad gracias por haberme dado la oportunidad de soñar con mi prima, porque en ese momento obviamente uno se siente triste, se siente muy mal por esa pérdida, además de que ella vivía súper lejos, porque ella era de otro estado acá en Venezuela, y obviamente no tuve la oportunidad de despedirme de ella. Y bueno, fue de verdad algo bastante significativo para mi vida. Sin embargo, no lo veo como algo de, ay, Dios mío, me asusta terrible, no entiendo este sueño. O no sé, y tampoco nunca me ha pasado algo paranormal ni con ella ni con otros familiares que se me han ido. Pero hablando precisamente de esas personas que se nos han ido, yo creo que es bastante importante hablar acerca del dolor o esas pérdidas que hemos tenido en nuestras vidas y que muchas personas consideran de que son cosas de que nunca vas a superar en la vida. Y yo creo realmente que tú nunca vas a olvidar a esas personas que se te han ido. Honestamente nunca lo harás. Pero el hecho de que esas personas ya no estén no significa de que tu vida no va a seguir adelante. Y yo creo que eso es algo muy importante que las personas deberían saber. Porque hay muchos padres, hay muchos abuelos, hay muchos familiares que siempre viven como que con esa carga. Tipo, de verdad nunca lo voy a superar, o sea, hasta me puedo morir yo. Y son cosas que han pasado, porque he escuchado historias de, no, estos eran una pareja de viejitos, de personas adultas, y se murió la esposa y como a las 2 semanas se murió el esposo. O ese miedo que uno también siempre tiene, tipo, se murió la esposa, puede que el esposo también se muera. Yo creo que eso es algo también bastante como increíble, algo como no entiendo cómo eso puede pasar, de que se muere una persona y que tú de verdad de la tristeza también puedes irte a acompañar a esa persona en el otro lado del mundo. O sea, yo creo que eso es algo bastante loco, pero que sí pasa. Pero es importante hacerles saber de que así como esas personas se han ido, yo creo que el dolor no es algo que se pueda quedar siempre en tu vida. O sea, tú tienes que pensar de que si esa persona se fue, tú tienes la oportunidad tanto de vivir por ti como también vivir por aquellas experiencias que tú sabes que a esa persona le fuese gustado seguir experimentando aquí en esta realidad. Y deberías como que hacerle ese honor a esa persona, rendirle esa felicidad o esas experiencias que a ella le fuese gustado vivir y que por cosas del mundo pues a ella no les tocó vivirlas, pero tú tienes la oportunidad, así que bueno, es mejor seguir adelante. También pasa, por ejemplo, con los padres que en algún momento pierden un hijo.
esa es otra de las pérdidas más dolorosas, porque también como el hecho que tú me comentaste de esas parejas de viejitos que en un momento se muere él o ella y luego de un año o meses fallece el compañero de vida del otro. Es algo demasiado fuerte porque es una conexión que después de tantos años se rompe de manera presencial o de manera física, pero luego ojalá que sea cierto que luego podamos trascender a otra dimensión o tengamos otro tipo de experiencias, quién sabe de qué manera, pero ojalá que sea así. Yo no soy tan creyente de eso en ese aspecto de la vida después de la muerte, pero sí me gusta creer de alguna manera que eso existe o que vamos para ese punto o para ese lugar. Por ejemplo, ahorita que tú me estabas comentando lo de tu prima, me parece más que todo una experiencia muy bonita porque creo también que los sueños de alguna manera expresan algún tipo de conexión. No digamos de la manera en la opinión populista de que todas las personas alegan de aquellas supersticiones o aquellas creencias en referencia a que, bueno, se te cae un diente en el sueño, eso significa que te queda poco tiempo de vida. No O soy alguna tan persona creyente. cercana a tuya. Exacto, porque creo que esas son opiniones muy generalizadas, pero ya cuando son experiencias tan específicas como la que tú viviste, ya se sale de lo común, se sale de lo normal y lo mejor es que tú puedas tenerlo como una experiencia completamente original y creerla y adoptarla a tu propio concepto. Entonces me parece que eso es lo mejor, porque si a alguno de ustedes les ha pasado algo parecido, similar, o tienen alguna experiencia que ustedes puedan identificar como propia o que se salga de lo normal o de lo que la gente acostumbra a popularizar, me parece que es una manera muy chévere de que ustedes puedan anexar ese concepto y adoptarlo como algo completamente íntimo. Entonces también es una experiencia súper bonita. Y bueno, sí, hablando sobre la vida y el tiempo y el espacio que tenemos en la Tierra, luego trascender a otra parte que es completamente desconocido, es un choque de ideas increíbles y yo creo que tanto la ciencia y la religión chocan muchísimo en este aspecto, porque hay muchas religiones, no solamente vamos a hablar de la nuestra, pero hay muchas que hablan sobre diferentes conceptos acerca del valor de la muerte. El destino. Y Exacto, todo por esto. ejemplo el tema de la reencarnación, que uno puede reencarnar en otra persona luego después de mucho tiempo en otras generaciones o simplemente en animales. O cuando dicen que, por ejemplo, cuando tú falleces, tu físico es el que obviamente se descompone, pero que tu alma sigue, digamos que viviendo o estando en la tierra. Y así de esa forma es que ocurre el proceso de reencarnación. O sea, yo creo que eso es algo bastante increíble, como loco, como extraño. Nunca me he puesto a indagar sobre eso porque soy de las personas que piensan que quizás leyendo tanto sobre eso me obsesiono o me vuelvo loca con respecto a eso y de verdad no quiero llegar a ese punto. Pero de verdad que sí es algo como interesante. Yo me acuerdo cuando nosotros veíamos clases de filosofía Esas en clases la de universidad filosofía. y había muchos temas que tenían que ver con eso, o sea, de cómo muchos filósofos tenían teorías con respecto a la materia, con respecto al físico de las personas, a las almas, de cómo esto gira en el mundo, de cómo ocurren los procesos de reencarnación o de cómo los cuerpos habitan en la tierra y luego se descomponen, se van. Yo creo que es un tema bastante loco, interesante, pero de verdad no soy de las personas que suele investigar como a fondo porque de verdad creo que me obsesionaría demasiado y bueno, no sé dónde acabaría, pero algo que sí deberemos tener todos en cuenta es que la muerte es hacia donde todos nos dirigimos, totalmente, y que día tras día y no sabemos cuándo llegará el momento de que nos toque partir. Sin embargo, si nosotros de verdad nos ponemos como a pensar cada día en eso, tipo, ¿a dónde iré cuando todo llegue a ese momento? O mis familiares, ¿a dónde voy? Yo creo que eso es como desperdiciar tu tiempo de vida acá en la tierra. Es como que no estás viviendo, no estás haciendo lo que deberías estar haciendo acá por estar pensando en cómo será tu vida después. Y eso es algo que de verdad a veces a uno lo atemoriza totalmente, porque tú te sientas, o sea, te toca dormir y te pones a ver el techo y a pensar miles de cosas y tú piensas, ¿qué pasará de la vida cuando yo me muera? O sea, ¿qué será de esto? ¿En dónde estaré? ¿Será que yo sí tendré la oportunidad de estar viendo todo esto desde otro punto del mundo? No sé, o sea, es decir, desde otro punto de vista de la vida. De verdad es algo que a todo el mundo le quita el sueño, que a todo el mundo le quita el tiempo. Y yo creo que muchas personas deberían estar dejando de pensar en eso, porque sinceramente se olvidan de que deberían estar viviendo su realidad en vez de estar viviendo con
preguntas que sinceramente no tendrán respuesta, porque hasta el día de hoy nunca se ha probado alguna teoría de a dónde vamos o de qué significa la muerte. También algo bastante interesante con respecto a este tema es lo de si vas al cielo o si vas al infierno. Yo creo que es algo totalmente Sí, loco, eso es como muy wow. preocupante. Uno a veces se pone a analizar y como yo decía, eso también corresponde mucho al tema de la religión, porque es lo que la religión también nos ha impuesto, de que existe un cielo, existe un infierno y también un limbo, que es como la parte media de esos dos polos. Y también uno se hace muchas preguntas en referencia a esto. Yo quisiera que esto no existiera o que no fuese así, porque yo creo que las actitudes o el comportamiento que tengamos en la Tierra es muy relativo. Hay personas que tienen enfermedades mentales, actúan de mala manera, por ejemplo, los asesinatos, los violadores. Totalmente. Todas estas actitudes o comportamientos de las personas hacen o alegan de que por consiguiente vayan a otro plano como es el infierno, pero me parece también injusto en el sentido de que todos al final, después de la muerte, merecemos ser libres. Y creo que es una buena forma de tratar de verlo de esta manera porque, como tú dices, imagínate estar todo el tiempo pensando sobre esto y no llevar a cabo tus acciones aquí en la vida. También yo a veces me pregunto, por ejemplo, aquellas personas que ya llegan a una etapa muy madura de la vejez o tienen alguna enfermedad, ¿cómo ellos ven la vida? ¿O cómo me va a tocar a mí cuando yo llegue a ese punto? Son otras de las preguntas que a veces uno se formula porque realmente no tenemos una respuesta. O por ejemplo, los doctores, la ciencia que ha tenido algunas pruebas o experimentos sobre personas que han estado en coma y presencian quizás Sí. algunas vivencias de que, bueno, ven la luz o tienen otro espacio en cuanto a su territorio. Es algo muy abstracto que uno no sabe, bueno, ¿será realmente cierto? O sea, hay personas que están escrito libros de esas experiencias luego de salir del coma. Y es algo realmente muy interesante que sí me gustaría algún día leer alguno de esos libros a ver qué tal, por curiosidad. Exactamente, o que han creado historias a partir de ese tipo de teorías que dicen que precisamente personas que están en coma pueden también como que ver su propio cuerpo estando en el coma, pero como que ellos pueden habitar en el mundo de una forma, digamos, invisible. Sí. O algo parecido a esto, como lo que sucede en el libro, la historia de si decido quedarme Yo de sabía Gail que tú lo Forman. ibas a decir, lo estaba pensando en este Tenía que momento. decirlo totalmente, y esta es una historia que se basa en eso, de cómo una chica tiene un accidente con sus padres y su hermanito, y ella, o sea, se da cuenta cuando ocurre el accidente de que ella se despierta y ella está como bien, pero ella quiere saber qué pasó con sus papás porque no los ve por ningún lado. Cuando se da cuenta de que los paramédicos están llevando su cuerpo, digamos, ¿cómo se dice esto? Cuando la persona está inconsciente, esa es la palabra, es que está inconsciente, la llevan a la clínica y ella se da cuenta de que es su cuerpo y no lo puede entender, y puede ver a su familia, puede ver todo lo que ellos hablan, pero nadie la ve a ella. Y no es hasta el último momento de la película en el que ella como que tiene que tomar una decisión de que si se quiere quedar en la tierra, es decir, si quiere despertar de la situación en coma en la que estaba, o si quería de una vez partir de la tierra, pues por algunas situaciones que se presentan en la historia del libro que no las voy a contar para no hacerles spoiler, pero es una historia bastante, creo que interesante e increíble porque te demuestra cómo una persona que está, digamos, de esa forma invisible puede ver el dolor que viven sus familiares, puede ver la forma en la que ellos expresan lo que sienten sin que ellos sepan que ella realmente está ahí y que ella los está escuchando y que los está viendo. Entonces, de verdad, yo creo que eso es algo increíble, y como dicen personas que suceden, yo creo que wow, imagínate que te sucediera algo así, o sea, Súper fuerte. o hay personas que Súper dicen como fuerte. que sí, estaba en una situación de coma y pude ver la luz y Dios me habló, o me habló algún familiar que me decía, puedes venirte, puedes ver. Creo que eso es algo como wow. Eso me gustaría que me pasara porque así me sentiría como más relajada. O sea, si por ejemplo, ya yo de viejita tenga que morir o esté muy mal o cual sea la situación y de repente veo la luz o algún familiar que me dice, bueno, aquí vas a estar en calma conmigo, yo creo que me sentiría más relajada. Porque creo que también el miedo a la muerte es el miedo a la soledad, al dolor también y todos estos pensamientos que se mezclan. Es que no sabes si vas a Sí. estar solo. Horrible, eso me da muchísimo miedo, en serio. Bueno, creo que a todos en realidad nos da muchísimo miedo. Sabes que cuando estábamos hablando acerca de las pérdidas que han tenido distintas personas con respecto a sus familiares, también me acordé de una película particular que vimos no hace mucho, que me acuerdo que teníamos que haber visto hace años,
pero por cosas, bueno, de, no sé, la vida, internet, películas, etcétera, no lo habíamos visto, y es Manchester by the Sea, Manchester junto al mar, que hace poco la vimos y tuvimos como que distintas experiencias en cuanto Sí, a la diferentes historia de la puntos de película. Sí, yo creo que es muy realista. O sea, en cierta parte es muy realista de cómo ese hermano, que es el protagonista, el hermano de Ben Affleck en este caso, que no me acuerdo su nombre, Casey Affleck. Casey Affleck, ganador del Oscar por esa actuación que, bueno, en realidad tenemos muchísimas diferencias porque yo no entendía cómo su personaje pudo haber ganado un Oscar. Ay, a mí me encantó. Me No gustó sé, mucho yo su decía actuación. como, Dios mío, había muchísimos más actores que como que habían tenido muchísimo más esfuerzo en sus papeles, pero bueno, Casey Affleck de verdad hizo un papel que te hizo creer en lo que estaba viviendo y en lo que estaba sintiendo, y quizás por eso obviamente fue merecedor de ese galardón. Sin embargo, la película es bastante fuerte, o sea, cómo ocurre esa pérdida de un ser querido, cómo una persona puede vivir sobre eso y cómo tú puedes ayudar a las personas que eran más cercanas a esa persona familiar tuya. ¿Cómo te toca lidiar? O sea, yo creo que de eso se trata toda la película, cómo lidiar ante una muerte y cómo seguir adelante, que al principio tú lo puedes ver como algo quizás muy difícil o algo que quizás no puedas alcanzar, pero ves que como que el tiempo te va diciendo de que sí es hora de seguir adelante y de que tú puedes superarte. A pesar de esa muerte, siempre la vas a tener en tu corazón a esa persona, pero sí te toca seguir por ella adelante. Así que yo creo que es una historia bastante interesante. Y bueno, hablando de esas experiencias paranormales y de esas personas que quizás se han experimentado muchísimo con respecto a eso, estábamos hablando acerca de estas personas que inspiraron toda la saga del Conjuro. Los Warren. Los Warren, que eso es como, wow, un tema bastante particular que yo también decido no investigar sobre ellos porque de verdad Ay, que a mí me llama esos mucho la temas me atención. asustan como no tienen idea. Y yo creo que ustedes también. Sí, bueno, de verdad que es algo que también desde hace mucho tiempo me atrae muchísimo, pues investigar más acerca de esto que es los Warren, esta pareja de cazafantasmas que fueron muy populares, sobre todo en el siglo XX, en la década de los años 70 y 80, donde tuvieron su mayor auge, y eran este tipo de personas que realmente hicieron de su labor una profesión, donde ganaban dinero con estas investigaciones que ellos hacían. Había muchas familias en diversas partes donde tenían experiencias paranormales con ancestros, espíritus o simplemente con objetos que estaban endemoniados o tenían un espíritu que cobraba vida de alguna manera y hacía una acción negativa, lo que ponía en peligro a los La seres vida de que ellos. en ese momento pues estaban viviendo, digamos que en el En ese plano, entorno, allí cerca de exacto, esos en objetos. esa casa y en ese entorno. Y era algo muy fuerte y precisamente los Warren se encargaban de investigar más allá, con pruebas, con cámaras, con grabadoras de voz, porque en ese entonces la tecnología no estaba Claro. tan activa o tan potenciada, y eso ayudaba a que pudieran ascender más en la investigación. Y es muy interesante porque de hecho también tienen su museo del ocultismo, donde ellos guardan o resguardan todos los objetos que en alguna experiencia o en algún caso estaban embrujados. Por ejemplo, El la Museo del muñeca. Terror. Exacto, horrible. 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 Por ejemplo, la muñeca de Annabelle que Ah, está uy, no. encerrada en una cápsula transparente de vidrio y de hecho tiene un mensaje tal cual como en la película que no se puede abrir. abre, sí. O también creo que es una especie de carrusel que es como un Que espejo. sale en la película 2, Sí, creo. que, o en la 1, creo que es en la 1 En la del uno, Conjuro, sí, ok. que sale el espejito, que tiene música, ese también está hechizado, embrujado, no sé cómo le quieran decir. Maldito, ¿no? Sí, La palabra. maldito, y de verdad que es súper fuerte. Y hay otros objetos que son horrorosos que están en ese museo y la gente va pues a visitar. Y Karina Y- dice que quiere ir y Sí. yo jamás en mi vida A mí me quisiera llama pasarme ni demasiado por la al frente de atención. ese museo. No, yo tengo mucha curiosidad porque quisiera creer en eso, o sea, quisiera creer realmente si es cierto todo eso que pasó, que ocurrió, porque digamos que no creo al 100% porque vamos a ser sinceros. Yo creo que nadie cree al 100% lo que no ha visto, lo que sus ojos no ven, Totalmente. uno no se lo Así cree. mismo. A menos que seas demasiado, no sé, que te guste como que indagar demasiado. Pero sí, me llama bastante la atención eso de los Warren. Y de hecho, como un dato curioso, es que la muñeca que se presenta en las películas de Annabelle no es la misma No, no es la muñeca que misma. está, o sea, que la de la vida real. La original. De hecho, la original es
más espantosa, más Sí, es escalofriante. es horrible. No, bueno, es que la de la película también, o sea, yo nunca en mi vida he podido ver una película de Annabelle, o sea, precisamente de Annabelle, y es porque los muñecos en sí creo que es lo que más miedo me da de todas estas películas de terror, o sea, nunca en mi vida he podido ver Chucky ni siquiera, o sea, no, nada de eso, me asusta de verdad, así como los payasos, o sea, no le tengo miedo a los payasos, pero esos endemoniados que ponen en las Como películas en It. totalmente. Sí, nunca he visto una película de It, lo admito. Bueno, No, es demasiado bastante duro para mí. fuerte. La Sí. primera, la original, que es la más vieja, porque la que sacaron hace poco no me gustó, pero la vieja sí da mucho miedo, es horrible. Igual que Viernes 13, todas esas películas de los años 80 creo que era un terror mucho mejor del que vemos actualmente. El de ahorita, bueno, hay mucha gente que dice que ve esas películas del Conjuro o hasta las de actividades paranormal. Ah, también. Y dicen que lo que hacen es reírse. Y yo, Dios Sí, mío, ¿cómo yo lo también hacen? me río, pero solamente con actividad paranormal. Porque hay otras películas que de verdad sí es, o sea, me da mucho miedo y realmente no las puedo ver sola. Pero por ejemplo, una serie que, bueno, a ti no te llama mucho la atención, pero es The Haunting of Hill House, que es de Es Netflix. una serie de Netflix, exacto. Sí, entonces esa serie habla mucho sobre la muerte, pero de una manera también, digamos, romántica, porque no es una serie, digamos, como tan macabra, tipo Viernes 13 o películas muy sangrientas, sino simplemente tiene un valor muy bonito sobre lo que es la muerte y sobre cómo la mente actúa en referencia a hechos que te marcaron en la niñez. Y bueno, esa es una de las recomendaciones que también se las quiero dar aquí. No sé si tú tengas alguna en particular. Bueno, otra película que podemos recomendar que tiene que ver con algo muy bonito con respecto al tema de la muerte es Coco, que habíamos Coco. anotado al principio, de verdad que es una Bellísima. película bellísima que te trata la muerte y en lo que puede tener un significado del más allá, porque creo que de eso se basa totalmente la película, de aquellas personas que se han ido y cómo ellos viven en este mundo, digamos, de las personas que ya han fallecido y cómo su vida se mantiene, su alma, digamos, según estas tradiciones que tienen los mexicanos de las ofrendas, de las fotos y de todas estas cosas bonitas. Yo creo que es una película de verdad que a más de uno creo que ha hecho llorar. Sí. Yo soy de yo soy de las personas que no sé, no le gustan muchísimo las películas animadas. A mí tampoco. Y dije, está bien, voy a darle la oportunidad a Coco y terminé casi que llorando allí. Sí, Pero de de verdad que que es es una película muy linda. muy linda. A mí esa película me recordó mucho a mi abuela. Bueno, mi abuela falleció hace varios meses y me acuerda, o sea, me acordé mucho, mejor dicho, de mi abuela por el personaje de Mamá Coco, que Tan es la linda, abuelita, y me sí. encanta, o sea, es como que prácticamente idéntica porque la silla de ruedas, la manera de ella como hablaba, Recuérdame. bellísima, la canción también es espectacular. Y yo creo que es una película, o sea, si ustedes están pasando por una situación en donde tienen un familiar que está mal o han pasado por una experiencia muy crítica sobre la muerte, es una película que te da una visión optimista Sí. sobre esta ley de vida, que es inevitable, todos vamos Así para mismo. allá. Entonces, yo de verdad que la recomiendo muchísimo, Coco. Bueno, a nosotros nos encantó y bueno, es una de las películas que más nos han marcado. Y que hablando de este tema tan particular y tan polémico y digamos tan de miedo en algunas ocasiones, la película te lo pinta de una forma tan bonita que es como que tú lo aceptas y dices, sí, es allí, ese es el punto final de nuestra vida. Y ya vemos que como que en la otra contraparte, que es en dónde están esas personas, hacia dónde van, o sea, te da como un punto de vista bonito de que las personas están bien, que están en otro mundo y que la reflexión en este caso es que jamás te olvides de ellos, De que jamás nunca te los dejes de olvides. tener presentes en tu vida y que tenerlos presentes en tu vida a pesar del mal que hayan podido hacer, porque de eso también se basaba la película, de que no querían, como que no querían aceptar la imagen de de un personaje de la familia por cosas que hizo en el pasado. Creo que eso también te demuestra muchísimo como parte de reflexión de que no importa lo que una persona haya hecho en su vida, o sea, en la realidad, así sea algo sumamente malo, si esa persona ya falleció y está en otro plano, creo que tienes que aceptar de que esa persona está libre y de que está feliz y que por más que sea significó algo en tu vida, así haya sido familiar, cercano, lo que sea, y que tienes que valorarlo independientemente de lo que haya hecho. Y de verdad que es una película bastante bonita. Y bueno, tú me estabas contando una historia bastante interesante, hablando de esos seres de hace muchos tiempos atrás, de esas tradiciones o esas cosas locas que se hacían. Cuéntame cómo era eso, que yo me quedé, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, horrible. Yo leí hace poco sobre, no recuerdo exactamente en qué periodo de la historia, pero fue hace mucho tiempo, muchos años, en donde las personas cuando fallecían, evidentemente las enterraban en el cementerio,
pero había personas que presenciaban o experimentaban, creo que era como una enfermedad, no estoy muy segura en este momento, pero si ustedes pueden o han escuchado un poco más de esto, nos los pueden dejar acá Claro. en los comentarios para que también, bueno, corroboren o certifiquen esta información. Pero sí, yo leí sobre esto en referencia a que muchas personas al morir, al fallecer, las enterraban, pero creo que era una enfermedad que simulaba todos los aspectos de una muerte, es decir, no sentías la respiración de la persona, ni los latidos del corazón, ni el pulso, ni nada de esto, que bueno, obviamente indica de que ya falleció. Y al enterrarlo, en realidad las personas no estaban muertas, sino que seguían estando vivas, simplemente era producto de esa enfermedad o de ese trance que simulaba la muerte. Y por esto se dieron cuenta de que estaban enterrando a personas vivas y morían realmente no por la causa antes de enterrarlas, sino simplemente porque morían asfixiados. Ahí bajo tierra no tenían manera de poder salir y de poder vivir. Y por esta razón empezaron a construir en los cementerios, en cada una de las tumbas, una especie de campanita donde la persona, si estaba viva en su, no me acuerdo cómo se llama, su féretro, su tumba, podían tratar de Avisar hacer de que sonido, estaban vivos. exacto, Qué locura. de tocarle esa campanita con un hilito que estaba ya en su urna, y con esto podía avisar a las personas que estaban en el cementerio de que estaban vivas. Entonces, imagínate de que te pase algo así. O sea, Eso yo es me como- muero. Eso era como que el cuerpo estaba muerto, pero la mente estaba viva, algo así. Eso precisamente me hizo acordar de que en realidad esto sí lo he vivido y no me acordaba de eso. Y es cuando esas personas tienen esas experiencias de que están durmiendo. Ah, la y parálisis sienten- del sueño. Totalmente, eso No lo he me vivido no me ha muchísimo. pasado. A mí sí, y de verdad que es algo terrible. O sea, el miedo que tú sientes, espantoso, espantoso, de verdad. O sea, tú sientes que de Ay, verdad no. no puedes mover ninguna parte de tu cuerpo, pero tú estás despierto, o sea, tú puedes ver. Y yo de verdad veía mi cuarto, o sea, veía todo. Yo no sé de verdad si eso era un sueño o si era que de verdad me estaba pasando. Yo no sabría decirte cuál era la diferencia, pero yo sí sentía que mi mente estaba despierta y que podía ver todas las partes de mi cuarto, pero que si intentaba moverme, si intentaba pararme o incluso hablar, no podía. Y de verdad que eso es una de las sensaciones más espantosas que existen en este mundo. De verdad, sentir que haces eso. Y bueno, sí, me tocó vivir esa experiencia, no me acordaba, pero eso fue durante un tiempo de mi vida, que yo creo que en ese tiempo yo estaba de verdad súper mal por cosas que me pasaban en la vida. Y bueno, me despertaba cada noche con ese sentimiento, como de que si estaba despierta, como que si algo me pasaba, pero no me podía mover. Y bueno, de verdad que esa experiencia fue terrible. Y sabes que hablando de todo este tipo de experiencias paranormales y acordándome un poco de las películas del Conjuro, que sabes que siempre son de que las niñitas o que la familia está durmiendo y de repente les quitan una parte de la Sí, le cobija. quitan la sábana. Dios mío, y eso me parece terrible. ¿Sabes qué? Hablando de mi prima, que yo les estaba comentando al principio del podcast, de que ella siempre me echaba broma, yo me acuerdo que ella estando en vida siempre me decía, ¿sabes qué? Cuando yo me muera te voy a jalar los pies de la cama cuando estés durmiendo. Y créanme que una vez ella partió del mundo, yo de verdad me acostaba pidiéndole a ella y a Dios, tipo, ¡Qué por trauma! favor, prima, ni se te ocurra, porque sabes que me vas a traumar por toda la vida, sin creer en eso, por supuesto, pero no sé, era el miedo de que ella me lo decía así como con una seguridad, y yo, Dios mío, qué miedo. Yo creo que a muchas personas le han pasado eso, porque hay personas que lo dicen, no, sabes, cuando yo me muera te voy a hacer esto, como por corroborar de que esa teoría de que están aquí los espíritus funciona y sí sirve, pero de verdad nunca me ha pasado, así que bueno, solamente era para contar esa No, experiencia. menos Y mal si que ustedes no, les porque han también pasado, quedo de verdad traumada. cuéntenlo, porque Sí, quiero que lo saber. cuenten, que lo Qué cuenten. locura. Y bueno, yo creo que ya para terminar con todo este tema que queríamos tocar acerca de la polémica y las controversias que tienen que ver con la muerte, el tiempo de la tierra y de hacia dónde vamos. Yo creo que todo parte en el sentido de lo que decíamos al principio, de que tenemos que asimilar y aceptar de que ese proceso es algo inevitable, de que todas las personas vamos a ir para allá. Sabes que tú me contabas acerca de la experiencia de los abuelos, de esas personas que ya están viejitos y que a lo mejor ellos pueden tener ese tipo de pensamientos, sabes que quizás me quedan 10 años de vida porque tengo 90 años y ya lo siento, sabes que es como que el momento, pero yo creo que eso le puede suceder a cualquier persona porque nadie tiene como que la vida Medida. medida, o sea, puede que hoy estemos aquí y mañana, no sé, nos ocurra, Dios no quiera, algún tipo de accidente o se nos diagnostique algún tipo de enfermedad, o sea, nadie está exento a tener esa finalidad y es por eso
eso mismo que todas las personas deberíamos estar conscientes de eso, aceptarlo, asimilarlo y a partir de eso, de esa aceptación, vivir nuestra vida plenamente, o sea, aceptar de que tenemos que ser felices, de que tenemos que tratar de encontrarle un sentido a nuestra vida, a pesar de que muchas veces pasamos por situaciones difíciles y en las que de verdad incluso podríamos pensar como esas personas que, bueno, yo lo considero también como un acto de valentía, a pesar de que es algo demasiado fuerte y demasiado triste, que es esas personas que se suicidan, de que deciden acabar con su vida y sin saber hacia dónde van a ir, pero deciden que es mejor acabar con su momento aquí en la tierra. Yo creo que eso es una decisión bastante difícil, compleja y que también necesita de muchísima valentía, porque tú asimilar de que de verdad no quieres existir más, yo creo que esa es de las decisiones más difíciles del mundo. Demasiado. Así que bueno, obviamente total. no es que esté aceptando de que las personas hagan eso, pero estoy diciendo de que de verdad es una decisión muy valiente y demasiado audaz, digamos, una decisión muy difícil. Y que quizás tampoco me gustaría que muchas personas lleguen a ese punto de la vida. Obviamente la depresión y algún otro tipo de problema es lo que hace que tú llegues a esos pensamientos. Pero a veces es mejor de verdad enfocarnos como que en la parte buena de la vida, en los momentos, en las oportunidades que tenemos, simplemente con el hecho de estar completos, de tener salud, de tener forma de agilidad, nuestras manos, nuestros pies, podemos hacer cosas en esta vida y no es momento de desaprovecharlos ni de dejarlos a un lado, simplemente por pensar de que algún día ya no tendremos nada de esto. Como que para qué esforzarme tanto si igualmente algún día ya no tendré nada de esto porque me voy del mundo. Yo creo que de eso tampoco se trata la vida, ese no es el sentido, como que pensar en tener muchísimo porque sabes que algún día no lo vas a tener. Yo creo que lo más importante en este caso es pensar en lo feliz que tú eres y en lo feliz que pueden estar las personas que están a tu lado, a pesar de todas las situaciones pues difíciles del mundo. Sí, ahora que tú tocas el tema del suicidio, es también un tema muy fuerte, muy profundo, porque de hecho también según varias religiones, ahora yo también volviendo con el tema de la religión, pero según varias religiones eso está catalogado como un pecado. Sí. Y es algo que, bueno, según mi punto de vista no debería ser, porque eso también es simplemente una consecuencia del estado mental de la persona, bien sea depresión, esquizofrenia o cualquier otro tipo de concepto o enfermedad o simplemente sin Situación que se le presentar, presente. exactamente, sin estar netamente enfermo de algo mental o una situación muy crítica. Muy alejado de esto también puedes estar preso de estos sentimientos de querer acabar con tu vida y como tú dices también es una decisión muy valiente porque imagínate llegar a ese punto de tomar la decisión de poder afirmar sí, efectivamente me voy a morir, voy a escribir una carta de despedida y bueno, múltiples maneras de las personas que tienen de poder quitarse la vida y es algo muy triste. Y bueno, que va más allá, digamos, de lo que en esencia podemos pensar porque solamente los expertos saben cómo controlar esto. Pero sí, es muy difícil de que día a día debemos trabajar, buscar grupos de apoyo, o bien sea con tu familia, con tus amigos, o con cualquier persona que te pueda brindar esa ayuda muy especial para poder disfrutar tu vida, porque en esencia la vida es demasiado corta. O sea, para mí 100 años no son suficientes. O sea, yo digo que la vida es injustamente corta. Pero ese yo creo que es el concepto que siempre he tenido y es bastante duro pues aceptar que hay personas que en esencia llegan a este punto de vida. Y otra de las cosas que también, bueno, te estaba comentando hace poco es sobre una pregunta que tengo desde hace mucho tiempo y es ¿cómo quieres que tú vayas a estar ya luego de que mueras? ¿Quieres que te entierren o que te incineren? O sea, ¿qué Dios es lo que mío. tú prefieres o que te cremen? Porque esa es la palabra que más se adecua a este término. Y no sé, me da mucho miedo pensarlo, pero no sé, ¿qué quisieras tú? Bueno, de verdad que es una pregunta bastante difícil y a la que en verdad nunca me había hecho ni siquiera yo misma. O sea, como de tener en seguridad, mira, no, cuando yo me muera quiero que me hagan esto. O sea, de verdad que nunca he tenido como una respuesta certera, pero creo que me gustaría muchísimo más que me cremen. Que me ¿En cremen. serio? Sí, No, que me da cremen. miedo. Bueno, lo que pasa es que es como que todo tiene sus pros y sus contras, porque yo creo que cuando tu cuerpo yace en un cementerio, eso le da oportunidad a tus familiares de que como que siempre te visiten y de que sepan de que te tienen allí, que te pueden hablar y todo esto. En cambio, cuando esas personas tienen como que tus cenizas y todas estas cosas,
no te tienen a ti en un sitio donde cada momento te puedan visitar. Es como que, bueno, yo quiero que cuando yo me muera, mis cenizas las esparzan, no sé, en el río Támesis de Londres, Inglaterra, porque me encanta Inglaterra. Entonces, Bueno, ahí tú me tendrías que pagar el pasaje para yo ir, conocer y esparcir mis y cenizas esparcir después. las cenizas por allí. Me haces un paseo por Sí, Londres. todo un paseo ahí incluido, un tour. Lo tendré en cuenta. Sí, sí. Bueno, pero hablando de ese tipo de preguntas, ¿qué harías tú en ese Bueno, caso? como tú dices, es una decisión que es muy relativa y también muy difícil, no solamente para la persona en sí que ha fallecido porque no siente nada, pero sí es más difícil para los familiares. Por ejemplo, yo creo que me iría más por la opción de que me entierren, porque el hecho de cremarme es algo también muy simbólico porque, como dije, uno no siente nada, uno ya está muerto. Pero eso me hace también mucha relación o me recuerda, me hace también muy memorable el hecho de que, por ejemplo, cuando a una persona la creman, por ejemplo, en los cementerios, sí se asemeja un poco a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial con las cámaras de gas, las cámaras los centros de concentración, o sea, todos estos lugares que de verdad era muy triste. Entonces, en esencia es más triste para los familiares. Es algo muy simbólico porque uno no siente nada, pero es muy, muy difícil como de afrontar, de que tu familiar le estén haciendo ese proceso y de que ya no es su cuerpo, ya no es una materia de que tú lo estás despidiendo de una manera que, según mi punto de vista, es algo, digamos, más bonito cuando lo están enterrando, aunque también muy doloroso, pero creo que me iría más por esa opción. Sin embargo, yo no sé cómo voy a pensar cuando, digamos, esté enferma y ya, no sé, esté en etapa terminal. Bueno, yo aquí demasiado dramática, pero digamos cuando uno ya esté más viejito, que es como la idea soñada de que todos tenemos que Llegar ya de hasta viejitos allá. vamos a morir, Exacto. porque como tú dices, cualquier etapa o cualquier día de nuestra vida vamos a morir o tenemos esa posibilidad de desaparecer de la tierra. Pero sí, en esencia yo creo que me iría más por esa opción de que me entierren. Sin embargo, también me parece bonito la idea de que cada persona tenga sus cenizas porque es una manera representativa de que te acompañen. Así como en la película Postdata Te Amo, que la protagonista siempre estaba con las cenizas del esposo y siempre estaba con él. Y bueno, es algo también bastante bonito, pero creo que me iría más por la opción de que me entierren. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de este podcast increíble hablando acerca de estos temas de la muerte. Y precisamente para culminar con esto queríamos como darles algunas recomendaciones de películas o de libros, historias que hayamos visto y que creo que sería como que bastante interesante que ustedes también puedan verlos. En este caso, ¿cuál es el que tú querías decir, Karina? Bueno, tengo varios. Ya había mencionado Postdata Te Amo y también otra película que me ha gustado muchísimo, que es Premoniciones. Está protagonizada por Sandra Bullock. Una de sus mejores interpretaciones. Ella es una actriz que es demasiado versátil, pero esta película de suspenso y también de drama es muy interesante. La protagonista tiene ciertas premoniciones con la ausencia de su esposo, de que su esposo sufre un accidente y fallece. Y ella intenta durante toda la película desafiar este día y cómo prevenir este accidente para que su esposo no se muera. Entonces nos expresa también una manera o una visión, una percepción un poco más optimista y también una reflexión muy profunda y una lección también muy grande que todos debemos tener y tomar en cuenta, que es el hecho de que estas cosas son inevitables, de que hay que aceptarlo, de que es algo natural y de que aunque nos duela, hay que afrontarlo y verlo con ojos de realidad. Bueno, en este caso yo también quería hacer unas recomendaciones específicas y tienen que ver más que todo con películas bélicas, que son como que el género que me tiene ahorita bastante obsesionada. Y una película que quería resaltar y que la pensé ahorita y dije de verdad totalmente esta película es la de La Expiación, Atonement, que trata acerca de la historia de una hermana pequeña. Y bueno, no les voy a contar más porque quiero que ustedes la vean, sinceramente. Pero la reflexión que te deja como tal esta película es aquellas decisiones o cómo la madurez que tú tengas para afrontar algún tipo de situación va a repercutir o va a tener un significado muy grande en cuanto a la vida de los demás. Porque eso se trata totalmente de cómo a través de un testimonio o de algo que dijo una persona afectó la vida de otras dos personas más, que eran bastante allegados a ella. Esta película está protagonizada por Keira Knightley, por Mi James actriz McAvoy favorita. y Saoirse Ronan. De hecho, obtuvo bastantes nominaciones en los Oscar porque, verdad, es una película excelente y tiene un plano secuencia bastante particular en una de las batallas más épicas de la Segunda Guerra Mundial, como lo fue lo del escape, en este caso de Dunkirk.
Y de verdad me encanta esa película y la reflexión que tiene con respecto a esto que les dije sobre la decisión o sobre algo que dice una persona y que afecta la vida de los demás, y eso repercute en la muerte de estas dos personas. Entonces de verdad como que te deja la reflexión de que a veces tú tienes que estar muy pendiente de lo que tú dices o de las acciones que tú haces en la vida, y de que a pesar de que tú quizás hayas hecho algo malo, cómo tú lo puedes solucionar en ese momento y no dejar que como que la vida lo arregle solo, porque a veces puede ser muy tarde para tú arreglar lo que hayas hecho. Y en este caso, en esta película, pasó algo que de verdad como que en su momento nunca se solucionó, y de verdad que lo que pasó al final es como, Dios mío, te deja pensando de que cómo una persona pudo haber dejado que sucediera así. Pero bueno, de verdad que esta película es una de las recomendaciones que les dejo, y ya habíamos hablado de bastantes historias. Sin embargo, hablando de estas películas bélicas, también me gustaría que vieran varias, como La lista de Schindler, o en este caso también El rescate al soldado Ryan, que es precisamente porque este tipo de películas, a pesar de ser bastante difíciles e inspiradas en algunos hechos reales que hayan ocurrido en estas guerras, te hace pensar de cómo estas personas en esos tiempos no tenían para decidir cuál podría ser su destino. Es decir, habían personas, hombres más que todos, que eran enviados a la guerra sin que ellos quisieran, y estaban enviados allá simplemente porque tenían que cumplir o tenían que defender a juro el honor de su país, y quizás ellos tuvieron unas muertes demasiado tristes porque no estaban preparados para eso. Entonces, como darte cuenta de que quizás tú sí tienes para decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, y tienes oportunidades, tienes tiempo para vivir y quizás no lo aprovechas, así como estas otras personas que en esa misma guerra se quedaban en sus casas resguardados, pero que sin ellos esperarlos, quizás por esos ataques a tu ciudad, esas bombas o esas cosas también acaban con sus vidas. Entonces como que también pensar que así tú estés en casa y que no estés expuesto totalmente a los peligros de la vida, de igual forma te puede llegar tu turno. Tú no sabes si hoy estás bien y mañana tu corazón falla por alguna cosa de la vida y te toca partir. Entonces como que aprovecha el momento que tienes y vive, sé feliz, haz lo que tú quieras hacer. Y bueno, yo creo que de esta forma ya estamos llegando al final del podcast. Como habíamos dicho anteriormente, si ustedes quieren dejarnos algunos comentarios con sus experiencias, o quizás también algunas películas que significaron muchísimo para ustedes por alguna razón, de verdad díganlas, que en el siguiente podcast seguramente nosotros estaremos hablando acerca de todo lo que ustedes comentaron, y todo eso lo pueden hacer a través de nuestras redes. Claro, por supuesto nos pueden seguir en Instagram como @paramentesInquietas, y en todas las plataformas digitales donde ustedes nos van a poder escuchar. Es muy importante que nos sigan en el Instagram, porque siempre vamos a estar publicando constantemente una referencia primordial de lo que vamos a tocar en cada capítulo que vamos a ir publicando semana tras semana. Entonces es una manera mucho más bonita de que ustedes nos puedan ver y de que tengan una conexión un poquito más cercana con nosotras. Esa interacción, además de que, como dijo Liliana, es muy importante que ustedes también se unan a nuestra comunidad y nos escriban aquí abajito sus opiniones, sus comentarios, sus creencias, sus opiniones, que a lo mejor son muy diferentes a las nuestras, a pesar de que Liliana y yo también tenemos conceptos diferentes. Pero sería muy chévere que ustedes nos comentaran alguna experiencia que hayan vivido en referencia a lo paranormal, en la muerte de un ser familiar o de un ser muy, muy querido por ustedes, o también algún consejo, algún libro o película. También otra que me faltó anexar es el diario de Ana Frank, que también es muy, muy clásico. Totalmente. Sí, y que a todos este libro nos ha tocado leerlos en el bachillerato, porque creo que es uno de los libros principales de los que en castellano te mandan a leer. Pero sí, es una obra espectacular. Una historia de supervivencia, sí, es de supervivencia, de lo que significa la vida, o de sea, lo de que las significa oportunidades la que vida. tú puedes tener y que quizás no aprovechas, y mira cómo a estas personas les tocó vivir en esa situación escondidos, sin poder hacer ningún tipo de ruido. O sea, todo lo que tuvieron que vivir de verdad es algo increíble. Y el final de esta historia, por supuesto, es bastante trágico. O sea, todas las personas sabemos, yo creo que no hace falta decir si es spoiler o no, todos sabemos cómo terminó esta historia de Ana Frank. Pero de verdad que, o sea, como tú, también lo recomiendo totalmente esta historia. Y bueno, espero que a ustedes les sirva para reflexionar. Bueno, ahora sí nos toca despedir. No queremos irnos porque este podcast, este tema de verdad que nos gustó muchísimo. Nos extendimos demasiado porque realmente tenemos muchísimo material y creo que a lo mejor da para más.
para tener también Sí. otros temas que desemboquen a raíz de este tema original que es la muerte y cómo podemos verlo desde diferentes perspectivas. Pero bueno, ahora sí nos despedimos y espero que ustedes también hayan disfrutado este podcast, este contenido tanto como nosotras. Me despido por aquí, Karina. Puedes seguirme en mis redes sociales como @caribals y también Liliana. Sí, a Liliana Gallardo como @Liliana Gallardo 8 en Instagram. Un agradecimiento especial para ustedes y nos vemos en otro capítulo de Para Mentes Inquietas.